hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy, yo no me voy, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy, yo hasta que suceda, yo hasta que tu gloria, hasta que inundes mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial que sale al campo de batalla a pelear. En el cielo soy reconocida y en el infierno temida, porque mi lugar de batalla será mi lugar de conquista. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mi familia, pues ahí Dios me da la victoria. En el área que he sido golpeada, es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mis finanzas, pues allí yo seré bendecida. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga a tocar tu morada. Así que en el nombre de Jesús reprendemos, atamos y ligamos y echamos fuera toda enfermedad y toda incomodidad que nos deje disfrutar de la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Ya el Señor recibió esa gloria y honra. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión se han preguntado cuando tienen algún problema, alguna dolencia, tal vez un fracaso amoroso o fracaso en el hogar y preguntan, ¿por qué a mí? No sé si a alguien le ha pasado. A todas nos ha pasado, ¿verdad? Porque somos carne, somos humanas, tendemos a fallar. Y cuando no conocemos a Dios, nos falta humildad. Entonces, preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué a nosotras? Y el título de este taller es ¿por qué pierdes el milagro? Tal vez alguna de ustedes me puede ayudar diciéndome ¿por qué a veces perdemos el milagro? Porque no tenemos fe. Esa es una. Ajá. Por falta de fe. Así es. Por falta de fe. Porque no tenemos paciencia. Porque no tenemos paciencia, así es. ¿Más? Perdemos la visión. Así es, perdemos la visión también. Queremos las cosas como
también. Queremos que se cumplan nuestros propios deseos. Yo tengo pues un pequeño, solo les voy a dar una pequeña reseña, ¿verdad? De lo que podría ponerme como ejemplo, ¿verdad? Y después voy a poner otros ejemplos. Hace muchos años, pues bueno, igual como decía la amada, ¿verdad? Uno se enamora de jovencita, ¿verdad? Porque como no tiene la guianza, no tiene la sabiduría, no tiene el conocimiento de Dios, pues yo lo hago, ¿va? Y pues no lo hice en ese tiempo que se lo dije, ¿verdad? Pero transcurrió el tiempo y pues yo me fui enterando y bueno, se quebró el hogar, ¿verdad? Y resulta que pues de ahí, en una ocasión yo le dije al Señor, antes de que ese hogar se quebrara, le dije, mira Señor, a mí, yo ya me cansé de ir a la iglesia porque había comenzado a ir a la iglesia y teníamos muchos problemas, porque yo iba a la iglesia y de plano que me iba a fijar en el pastor, ¿verdad? Por eso tal vez yo iba, ¿verdad? Y resulta que, bueno, yo pues a las cansadas, ¿verdad? Al año y medio, me cansé yo de mi camino, empecé a cometer un montón de errores que hicieron mi vida más, pero más oscura, ¿verdad? Y con más consecuencias, sin yo darme cuenta, y por mi falta de madurez. Pues una vez me fui a un retiro. ¿Cómo son de beneficiosos los retiros? Es de alegrarnos, ¿verdad? Que aquí ya va a haber el primero por aquello de las personas que pues no asisten a sus iglesias o todavía no practican eso en las iglesias. Y resulta que pues yo me fui como, no sé, 2 días y medio, casi 3. Y que sí, después yo me pregunté cuando llegué a la casa, de veras que a mi papá le hablaron del Éxodo 20 y fui a ver cuando ya había llegado a mi casa. Fue un día lunes, martes tal vez, y que sí, lo que más me impactó fue algo que decía, porque yo soy Dios, ¿verdad? Soy lo único, ¿verdad? Es lo único que tenemos que adorar es al Señor, ¿verdad? No te harás imagen delante de mí, dice la palabra, ¿verdad? Pero lo que me impactó a mí fue que decía, porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, pero hago favor a los que me obedecen hasta 1000 generaciones. Eso me dejó impactada. Entonces dije yo, no tienen por qué mis hijos ser como yo, ni por qué pagar lo que yo estoy haciendo o los errores que yo cometí. Entonces yo dije, ¿será que mi papá no obedeció? Eso fue lo que yo me empecé a preguntar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque también nuestros hijos nos cuestionan, ¿verdad? No es venir a deshonrar aquí a mi papá, porque gracias a Dios pues él se fue con el Señor y Dios le dio tiempo a que él pudiera purificar su vida antes de irse. Y entonces ya me dejó en qué pensar y yo me quedé tan satisfecha de eso, porque dije yo, mis hijos no van a tener que perderse de esa manera. Pero sin embargo, había algo todavía de lo que yo no me había dado cuenta, que hoy me doy cuenta, pero en ese tiempo no, ¿verdad? Y pasé mucho tiempo bajo la unción del Señor y obedeciendo y entusiasmada, y traté de formar a mis hijos como mejor pude. Pero con los años, cuando usted empieza a cansarse mucho, cuando empieza a darle depresión porque no hace lo más esencial, que es orar, ¿verdad? O por lo mínimo agradecer, ¿verdad? Entonces yo oraba, pero no de continuo, ¿verdad? O sea, sí oraba y le pedía misericordia al Señor, pero empecé a deprimirme. Entonces, de hecho, pues una vez yo me sentía muy triste. Yo le decía al Señor, pero ¿por qué me siento tan triste? Si por ahí yo escuché una alabanza que no puede estar triste, un corazón que tiene a Cristo. Entonces algo dijo a mi corazón, te giraron palabras de maldición, y me mostró la persona, había sido mi concuña. Entonces yo dije, bueno Señor, yo quedo libre de eso, ato libre, hecho fuera, y sobre mis hijos también, en el nombre de Jesús, y perdono a esta persona por haber hecho lo que hizo, ¿verdad? Y a los 3 meses de haber hecho esa oración, encontré una persona que me dijo, fíjese, me dijo, le voy a contar algo, pero no se lo voy a contar, por favor, me dijo, a la persona agraviada, o bueno, la agraviada era yo al final, pero la persona de la que me iba a contar, y que se me dijo, fíjese que fulanita de tal
hizo brujería para que su esposo no regresara. Ah, bueno, no fue la única, le dije, porque yo creo que también la señora con la que vive, le dije, ah. Entonces Dios me dio la respuesta, ¿verdad? Pero ella no me dijo que a mí, pues no iba a tener escrúpulos, a decir a él sí, a ella no, ¿verdad? Entonces la persona había practicado brujería, ¿verdad? Pero, ¿qué fue la consecuencia de haber dicho, Señor, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Y ahí es donde empecé a perder milagros, ¿verdad? Porque seguro el Señor tenía, porque dice, los pensamientos que yo tengo y los planes que yo tengo son de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Qué fin esperan ustedes? Bueno, ni siquiera pensamos en el fin, ¿verdad? No queremos, Dios guarde, pues somos humanos y esa es nuestra defensa, ¿no? Yo no me quiero morir, quiero vivir, ¿verdad? Pero ¿cómo queremos vivir una vida plena? Una vida con éxito, una vida cómoda, ¿verdad? En la que nuestros hijos por lo menos hagan las cosas en un plano normal, ¿verdad? Si no, tal vez ser presidentes o qué sé yo, héroes de la nación, pero por lo menos en lo normal, que trabajen, que estudien, ¿verdad? Que sigan al Señor, porque es lo más importante, porque al final las riquezas no le van a dar salvación al espíritu, al alma y al cuerpo, ¿verdad? Sino que va a ser el Señor. Pero sí me costó 1 año y medio, por lo menos el darme cuenta, el haber renegado contra Dios, ¿verdad? Si yo hubiera orado todo el tiempo y no hubiera decaído en orar, probablemente hubiera recibido más bendiciones y hubiera disfrutado más mi vida, ¿verdad? Con mis hijos y hubiera más satisfacciones. Pero el enemigo siempre está pronto a querernos destruir, ¿verdad? Yo creo que hay un pasaje en la palabra de Dios acerca de la vida de Job, y dice que llega el enemigo y le dice al Señor, ¿cómo no va a alabarte Job? ¿Cómo no va a temer Job? ¿Acaso es en vano, pues? ¿Acaso es en balde? Si todo le das, lo tienes rodeado. O sea, que le quiso decir que lo tenía rodeado de un vallado de ángeles, probablemente con su Santo Espíritu, ¿verdad? Y el Señor le dijo, ¿verdad? Que pues le dio permiso, ¿verdad? Sin saber Job que lo que se estaba gestando en el cielo, ¿verdad? Y a veces nosotros renegamos y decimos, Señor, pero ¿por qué me está pasando eso si yo no lo merezco, ¿verdad? Y francamente pues no lo merecemos, nadie merece el mal, ¿va? Pero a veces no nos damos cuenta que estamos siendo procesados y estamos siendo formados, ¿verdad? Porque algo también que me impacta a mí es saber que usted y yo ya habíamos nacido en el corazón de Dios, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Por eso es bueno que leamos nuestra palabra, y si no sabemos leer y escribir, tal vez hay alguien que nos pueda ayudar con la lectura de la palabra. O ahora los celulares, ¿verdad? Que ya tenemos acceso a celulares, ahí podemos poner en el micrófono, ¿verdad? O pedirle a alguien la guianza, mire, quiero leer el Apocalipsis, quiero leer Efesios, por ejemplo, ¿verdad? Porque ese es nuestro fundamento, ¿verdad? Por eso estamos aquí paradas. Entonces, nosotros ya estamos en el corazón del Señor, todos nacimos en el corazón del Señor antes, ¿verdad? Eso es lo que nos da identidad y eso es lo que hace que Él sea nuestro Padre, ¿verdad? Porque Él ya nos adoptó, porque nosotros ya recibimos al Señor, ya hicimos nuestra confesión, ¿verdad? Que somos pecadoras y que estamos recibiendo al Señor en nuestro corazón. Entonces, empezó a gestarse esa prueba, ¿verdad? En Job, pero dice que en nada le quitó la atribución al Señor Job, ¿verdad? No maldijo, sino que Job dijo, Dios dio y Dios quitó, ¿verdad? Jehová quitó, Jehová dio, como sea la versión, ¿verdad? Entonces, a ver si nosotros tenemos esas reacciones. La verdad que yo soy una que pues aprendí mucha soberbia, ¿verdad? Y porque como somos seres carnales también, ¿verdad? Somos soberbios y yo lo primero, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Entonces no hubiera perdido milagros si realmente no me hubiera opuesto, ¿verdad? Y por acá pues también tenemos otras historias, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé si ustedes han leído en la palabra de Dios, pero está la historia de Sansón,
¿verdad? Que Dios le dio fue una fuerza que nadie tenía en la tierra, porque él podía devorar osos, leones, ¿verdad? Él podía matar ejércitos solito él. Y pues él confesó, ¿verdad? Porque le confesó a una mujer impía que no estaba de acuerdo al corazón de Dios. Le confesó que su fuerza estaba en su cabello, ¿verdad? Pero realmente pues era la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? La que le daba fuerza. Entonces es bien triste, pero dice la palabra que se apartó el Espíritu de Dios de él, ¿verdad? Se contristó el Espíritu, porque no es cualquier cosa el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el que nos hace venir a este lugar, ¿verdad? Escuchar un testimonio o tal vez servir y darlo. Y este hombre perdió la fuerza y lamentablemente pues según los filisteos, ¿verdad? En la historia lo iban a matar, y de hecho pues le sacaron los ojos, ¿verdad? Porque es algo tan esencial en nuestra vida, los ojos, ¿verdad? Sabemos quién se aproxima, quién va, es esencial. Pero él al final, Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Y le volvió a proveer fuerza para matar a toda esa nación impía. Pero eso lo dice la palabra. Está también la historia de Balaam, un hombre necio, ¿verdad? Que sabía que no podía maldecir al pueblo de Israel, pero él se quería vender por dinero, porque él miraba el dinero, ¿verdad? Y burbujeante tal vez, ¿verdad? Y qué tentación, más cuando nosotros no tenemos dependencia de algún ingreso, ¿verdad? No tenemos un sueldo o no tenemos nada, o no podemos conseguir un trabajo, no tenemos para la economía en casa. Para él de seguro fue una gran tentación, ¿verdad? El recibir dinero para maldecir a un pueblo que ya había sido bendecido, así como nosotras aquí, ¿verdad? Que nos bendecimos unas a otras, no solo aquí, sino en el grupo también. Y por acá les voy a enunciar las razones. Tal vez no las tenga yo todas aquí, pero si alguien quiere aportarme algo, pues puede participar, porque es un taller al final. Por aquí tengo número 1, ¿por qué perdemos el milagro? Por la falta de conocer a Cristo Jesús, por la falta de fe, lo que decían mis amadas aquí compañeras, ¿verdad? 3, la falta de conocimiento. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra también. Puede ser en algunos aspectos, ¿verdad? Ya sea de salud, que no sepamos cómo alimentarnos, que no sepamos qué medicinas tomar. Tal vez no tenemos dinero para ir al médico, ¿verdad? Entonces no podemos tomar ni siquiera lo natural, no tenemos esa sabiduría, pero adquirámosla. Sabiduría en nuestro trabajo, falta de inteligencia emocional, eso me faltó mucho a mí, ¿verdad? Controlar mi carácter, porque a veces eso es lo que no tenemos, no controlamos nuestro corazón, nuestros pensamientos, y por ende no vamos a controlar nuestra lengua. Entonces tenemos que controlar nuestra lengua y tener cuidado qué le vamos a decir a nuestros hijos, porque yo en ese aspecto, la verdad que a mí me costó mucho, ¿verdad? Y yo lo que digo y declaro en este momento es que el Señor me dé dominio, ¿verdad? Que me mantenga dominada. Maldición en vez de bendecir, ¿verdad? No tenemos enseñanzas en finanzas también. Fíjense que esto de la bendición y maldición, yo leía un libro que se llama El Poder de la Bendición, y ay Dios, dicen cosas tan fáciles y tan difíciles de hacer. Le voy a contar lo difícil primero. Resulta que cuando uno tiene un vecino, ¿verdad? Conflictivo, un hermano, un sobrino, qué sé yo, la verdad, no sé si un esposo, pero cómo cuesta bendecir al vecino ustedes. Decir que el Señor lo bendiga, pero en este libro decía lo siguiente, decía un hombre que era pastor, se le fue a poner una barra show, un bar, y dice que había mucha bulla enfrente de la iglesia. El Señor vivía en esa iglesia, y dice que él decía, él agarró esta posición, ¿verdad? Dijo:
maldigo ese negocio, maldigo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Como quien dice, ¿verdad? Así como agarrándose de la palabra aquella que decía Jesús, ¿verdad? Que maldijo a la higuera, ¿verdad? Porque no daba fruto. Entonces él como que atribuyó eso, ¿verdad? Entonces él decía, yo maldigo ese negocio para que sea deshecho, ¿verdad? Y esa gente también en el nombre de Jesús, y pasaba, hasta que un día dice que, oigan esto tan impresionante, dice que Dios habló a su corazón y le dijo, porque va que el hombre oraba, y dice que le dijo el Señor, ¿por qué estás maldiciendo a la gente que yo quiero salvar? Ellos también yo los amo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios a todo el mundo ama. Y a veces uno toma la posición de pedirle justicia al Señor, justicia, y que si después resulta que Él sí viene la justicia, pero hacia nuestra vida. Porque nos tenemos que humillar delante de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios o cómo pedir de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, ay Dios, a mí pues me costó con unos vecinos en los últimos tiempos, pero después le tuve que dar gracias a Dios, porque si no hubiera sido por esos vecinos que yo dije, bueno, el enemigo me está persiguiendo, pero ¿por qué se vinieron a vivir donde yo vivo si yo venía huyendo de donde ellos, ¿verdad? Para no tener problemas. Pero bien que me levantó el Señor a las 5 de la mañana y después me levantó a las 4 de la mañana a orar. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que mi hijo tenía mucha necesidad de oración, que mi hijo estaba muy, pero muy dañado, ¿verdad? Entonces a veces los problemas o las enfermedades que vienen a nuestra vida a presionarnos es para que nos rindamos delante del Señor, ¿verdad? Entonces eso me pasó precisamente a mí. Ahora con respecto a la bendición, también, ahora el plano bueno, en una ocasión, hace muchos años, no sé, probablemente son unos 10, 12 años, yo me acuerdo que el techo ya se me caía, ¿verdad? Yo pues siempre, yo alquilaba en ese tiempo y pagaba pues un cuarto, pero en esa casa pues era fiable vivir, ¿verdad? Era de unos conocidos. Yo decía, Señor, gracias porque no se me cae este techo encima y los gatos siempre pasan ahí, ¿verdad? Entonces yo lo que hacía era que iba a comprar papel de regalo porque no se me ocurría otra cosa, ¿verdad? No, ni mucho dinero, ni muchas ocurrencias, ni mucha imaginación. Entonces iba a comprar y compraba yuquía y forraba todo. Entonces yo decía, ojalá que nunca vaya a venir un gato decidido a saltar ahí, sino cabalca en la cama. Yo decía, gracias, Señor. Bueno, gracias porque hay quienes que no tienen dónde dormir. Yo sí tengo dónde dormir, tengo cómo cubrirme del frío, del calor, tengo un lugar a donde dar. Probablemente hay personas que no las están echando de su casa hoy, o probablemente hay hijos que están siendo sacados de las casas por la falta de sabiduría de los padres, ¿verdad? O tal vez porque no tiene la gente dinero, ¿verdad? Cualquier cosa, o viceversa, ¿verdad? Hijos, pues la verdad, malvados tal vez que echan a los padres, no sé. Pero yo le daba gracias a Dios y hasta que un día tuve que pasarme a otro cuarto porque la señora dueña de la casa iba a cambiar el techo. Y que sí me puse a pensar, gracias a Dios que bendecía el techo, si no esto no hubiera pasado, ¿verdad? Y me quedó pero bien, una buena experiencia en mi corazón y yo dije, es bueno bendecir, es bueno bendecir. Por eso cuando usted tiene una maceta, ¿qué le dicen? Háblele a la maceta para que florezca, ¿verdad? Y ahora no digamos a nuestros hijos, al esposo, a un esposo duro, ¿verdad? Yo no lo tengo, pero me imagino que ustedes sí hay buenos esposos, ¿verdad? Mis hijas tienen buenos esposos, bendito sea el Señor. Entonces, por acá continúo con la falta de agradecimiento. O sea, la queja, pues hay derecho a quejarse, pero no tanto, ¿verdad? Ustedes. Pero que no lo hagamos amargura en nuestra vida, como me pasaba a mí. Falta de constancia, abandonamos los proyectos porque no tenemos costumbre ni de leer, ni de llevar orden, ¿verdad?, en nuestra vida. Falta de oración, que eso es lo más importante. Miren ustedes, a estas alturas, aquí donde estamos, lo más importante que puedo poner en el círculo de toda esta enseñanza o taller es la oración. Empecemos a orar, aunque sea 5 minutos, ¿verdad? 5 minutos en la mañana, 5 minutos a mediodía, 5 minutos por la tarde. A leer, aunque sea un versículo de la palabra o a escucharlo, ¿verdad? En
el audible ahí del Google podemos buscar, ¿verdad? Falta de buena guianza, ¿verdad? A veces no tenemos quien nos guíe, pero la palabra sí puede hacerlo. Vaya a su iglesia, ahí puede encontrar buena guianza. Falta de madurez, la cual no tiene edad. Era lo que decía por aquí nuestra amada Gloria, que dio el testimonio de esta mujer. La madurez es despertar, ¿verdad? Despertar antes de despertar, que los adolescentes, los jóvenes despierten antes de, ¿verdad? Porque a veces uno despierta a los 30, después otros a los 40, otros a los 50. Yo le digo, Señor, dame un despertar de 90 años, por favor, ¿verdad? Para que pueda ver más allá lo que Él quiere que yo vea. La falta de paciencia, como decían mis amadas por aquí, y por otras causas, ¿verdad? Por tristeza, por humildad. Depresión. ¿Manda? Humildad. Por la falta de humildad, así es. Por depresión, por ataduras que traemos que no sabemos, por chismes, orgullo, por falta de perdón, altivez de corazón, falta de humildad, lo que decía aquí mi amada. Distracción, pecado sexual, brujería, ¿verdad? El pecado sexual es una de las cosas que más lo debilita a uno, ¿verdad? Si uno anda fuera de las cosas del Señor, ¿verdad? Quitémonos y arranquémonos todo, ¿verdad? Porque yo solo que le digo a mi hijo, mire, yo sé que cuesta, pero por favor, arránquese lo que no ha sembrado el Señor, ¿verdad? Que todo lo que el Señor no ha sembrado, arránqueselo del corazón si a usted le trae mucha tristeza y la aleja de Dios, ¿verdad? También puede ser por la falta de ayuno, ¿verdad? Pero esto es opcional, ¿verdad? Lo del ayuno, pues no ha dicho el Señor que uno por ayuno se salve, ¿verdad? Sino que es por la creencia en el Señor, ¿verdad? Es la fe, ¿verdad? La falta de enfoque, eso también hace que nosotros perdamos nuestros milagros, ¿verdad? Que no nos enfoquemos de repente, bueno, la cuestión se tranquilizó en el hogar o con los hijos o con el vecino, se nos olvida, ¿verdad? Entonces, no tenemos que pedirle al Señor cuál es el propósito, ¿verdad? De lo que nos está pasando y nos está presionando. Bueno, pero aquí estamos, ¿verdad? Con el Maestro de Maestros, que es Cristo Jesús, que nos enseña cómo tener paciencia para recibir nuestros milagros, ¿verdad? Y un buen maestro, pues, no asalta las falencias de un alumno, ¿verdad? No se aprovecha, ¿verdad? De las debilidades que podamos tener, ¿verdad? Toda promesa requiere un proceso y entrenamiento por Dios. Quiere que tengamos dependencia de Él, ¿verdad? Que tengamos paciencia en el proceso, ¿verdad? Si estamos enfermas, aprendamos a rendirnos un poquito al Señor, ¿verdad? Y a tener un poquito de fortaleza, ¿verdad? Para poder afrontar la enfermedad y después poder dar testimonio. Por acá dice, no sé si ustedes conocen la historia de la mujer que persiguió a Jesús, que estaba con flujo de sangre. Esta mujer, para las que no conocieran la historia, ¿verdad? Bueno, es fácil porque casi la mayoría sabe, pero esta mujer dice que ella decía, no dice que solo pensaba, ella decía, porque dice que ella estaba cansada de ir donde los médicos, y los médicos, dice que ella empeoraba cada vez que iba donde un médico, ¿verdad? Era peor su situación, y imagínense cuánto dinero había gastado, imagínense sentir ese malestar en el cuerpo. Y dice que ella supo de Jesús y decía, si solo tocar el borde de su manto, si solo tocar el borde de su manto, ella decía. Entonces ella imaginó el milagro, ¿verdad? Lo imaginó, está en Marcos 5:28. Ella, pues, si tocaba su manto sería salva y sana. Entonces bueno, ella vino, pues lo hizo, ¿verdad? Lo pensó, lo confesó y lo hizo, ¿verdad? Es declarar y confesar el milagro. Aparte, también dice que por acá, en Mateo 9:29 dice, entonces les tocó los ojos y les dijo, se hará con ustedes conforme a su fe, ¿verdad? Y como dice que se alimenta la fe, no sé si alguien sabe por qué viene la fe, les doy una clave. Exacto, así es, qué bueno que saben. Entonces, aquí les reitero también al público, es el oír la palabra de Dios.
Entonces la fe ahí crece y aumenta, ¿verdad? Entonces, sí, pedirle al Señor que también aumente su fe, porque dice que en una ocasión Él le dijo a Pedro, Pedro, pues el enemigo, óiganse bien, el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido al Señor que no falte tu fe, ¿verdad? ¿Y por qué no faltaba su fe? Porque tenía al mismo protagonista de la palabra de Dios, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, escuchemos mensajes, palabra de Dios, saturémonos, ¿verdad? Hasta cansarnos, ¿verdad? Porque me decía mi nieto, ay, ¿por qué otra vez el mismo salmo? Porque siempre tiene poder, híjole, aunque se oiga repetitivo, pero tiene poder. Entonces, lo que Dios hace y lo que a nosotros nos toca también hacer, ¿verdad? Lo que Dios hace es lo imposible y nosotros lo posible. Nosotros llevamos el currículum al trabajo, ¿verdad? A pedir, a tocar puertas, donde un médico preguntar, mire, aunque sea pues comprar medicamentos naturales o hierbas, ¿verdad? Pero hacer algo, ¿verdad? Es lo que nos toca hacer, y a Dios le toca pues ya hacer el milagro, ¿verdad? Solo que nosotros esperemos en Él. Si yo quiero que haya pues un milagro en mi vida, tengo que activar mi fe para que Dios haga su parte, ¿verdad? En Marcos 5:25 dice, bueno, es la historia de la mujer con flujo de sangre, ¿verdad? Entonces también dice que Jesús le dijo a esta mujer, ¿verdad? Que su fe la había salvado, ¿verdad? También dice Romanos 10:13, todo el que invocare el nombre de Jesús será salvo. ¿Y por qué la gente no invoca el nombre de Jesús? ¿Por qué cree usted? Estimada compañera de oración, por varias razones, ¿verdad? Ustedes, pero hay una en particular, es porque no conocen al Señor, ¿verdad? Otras porque, miren, mi hijo tomó una posición en la que cuando él echaba los tragos y anda en sus, ay, pero sí, aquello de que ha tenido problemas, dice, Dios no existe. Dios mío, digo, pero ¿por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué a veces yo le di principios, verdad? Pero ahí estamos en un proceso, ¿verdad? Porque después me dice, ay, no, me dijo un día, mejor perdóneme por lo que estoy diciendo, a ver. Pero eso ya me lo dijo un poco, ya bueno, ¿verdad? Entonces, ay, Dios mío, dije, falta que lo liberemos, ¿verdad? Entonces, debemos confiar en Dios en todo momento. Por favor, mujeres, confiemos en Dios en todo momento. Dios las ama, Dios me ama. No como la que salió en las redes, ¿verdad? Ustedes, pero Dios nos ama verdaderamente. Cuando estamos en aflicción, el Señor quiere mostrarnos que nos hagamos dependientes de Él cada día y a cada momento, ¿verdad? Que lo invoquemos. Basta cada día su propio afán. Si Él viste a las plantas, da de comer a los pajarillos, ¿verdad? Trabajemos duro en la medida que podamos, ¿verdad? Y si no podemos trabajar en trabajos seculares, pues oremos, es lo mínimo y es lo máximo, ¿verdad? El trabajo de Dios pues tal vez no es que nos dé los lujos que muchas veces nosotros queremos, ¿verdad? Pueden venir, ¿verdad? Pero será en el tiempo del Señor. Por el momento demos gracias y bendigamos lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y no nos desesperemos, porque le basta cada día su propio afán, y Dios sabe pues qué día y qué fecha estará listo nuestro milagro, pero nosotros pues no decaigamos. Dios sabe que es lo mejor para usted. Dígale de todo corazón, confío mis planes y mis enojos y anhelos. Cerremos los ojitos y declaramos esto en nuestro corazón. Es una oración que yo había escrito, no es que las quiera interrumpir. Dígale de todo corazón, te confío mis planes, mis enojos, mis anhelos, porque mejores son tus pensamientos que mis pensamientos. Yo vivo para la gloria de tu nombre. Guíame por tu gracia. Amén. Que así sea en sus corazones. ¿Por qué Dios tarda? Porque a veces el Señor tarda un poquito en respondernos. También es porque Él ama la disciplina, dice, y a veces azota todo al hombre, ¿verdad? Muchas veces no tomemos a mal la corrección del Señor,
Porque él dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él a todo el que ama lo corrige, ¿verdad? Y así como recibe uno la herida, así como le pasó a Job, también él venda esa herida y él la cura. Lo que sí podemos decir es que Dios es soberano en todo el sentido. La vecina está chismoseando de mí, el vecino, el marido, no sé, los hijos están hablando mal de mí, yo estoy hablando mal de mis hijos, no, eso no debe ser, ¿verdad? Porque para eso estamos aprendiendo aquí. Pero todo está bajo la soberanía del Señor. Dios sabe por qué nos presiona de esa manera, ¿verdad? Para que nosotros nos rindamos a Él y que dependamos de Él. Señor, cállale la boca al enemigo, cállale la boca al vecino, también me está perjudicando, está haciendo que yo tenga una mala imagen delante de las personas, y a mí también dame control para contestar, para conducirme y no volver a cometer los mismos errores, porque a veces la gente habla y no es en vano, a veces nosotros mismos damos lugar, ¿verdad? Lo hacemos a pulso, dijo. Entonces recibimos la corrección del Señor y eso no nos gusta, ¿verdad? Dice, Él es quien hace la llaga y Él la vendará, ¿verdad? Aquí estamos siendo entrenados para una vida mejor en el Señor, porque eso sí, lo que es seguro es que vamos a tener una mejor vida en el Señor, ¿verdad? Eso sí. Nunca es pérdida de tiempo esperar en Dios. Eso sí, esperando en Dios es ¿cómo es que dicen? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? O sea, pues estamos esperando en Dios, estamos esperando en Dios, pero estamos orando, es a lo que me refiero, ¿verdad? Estamos orándole al Señor por X o Y motivo, no se puede ser un carro, una casa, ¿verdad? No me gusta materializar mucho, pero esos son también bendiciones del Señor, eso no está mal que se pida, pero antes de eso hay que alimentar el espíritu y hay que ver que nuestra familia sea salva, ¿verdad? Ya después vienen las bendiciones de parte de Dios, pero no nos enamoremos tanto de las bendiciones, ni también idolatrar mucho al esposo, ¿verdad? Tan lindo que es que uno amara al esposo, pero no antes que a Dios, ¿verdad? Entonces, Dios requiere que seamos pacientes. Si nos adelantamos a Dios, vamos a tener problemas, ¿verdad? El Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate. Yo lo mínimo que hago en mi vida es tener que levantarme temprano a orar, ¿verdad? Pues yo tengo que orar por otras personas también, porque hago devocionales con mis tías también a las 3 de la tarde todos los días, y sábado a las 8 de la mañana. Por eso es que a veces me he ausentado, perdonen, pero sí ya voy a venir, ya voy a dejar encargado también, porque necesito también estar aquí, ¿verdad? Y también compartir con ustedes. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, vuelve a afirmar. Entonces, que su corazón se aliente, mi estimada compañera y amada mujer. Esperar en Dios es difícil, más cuando queremos algo ahora. Y Dios no piensa lo mismo. El tiempo de Dios no es bueno, es perfecto, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo para que nos dé guianza. Si somos constantes en la oración, qué linda esa alabanza, Él la propicia. Gracias por eso. Si somos constantes en la oración, podemos percibir la guianza clara de la palabra de Dios. Él promete contestar la oración. Él es fiel, no es como nosotros, ¿verdad? Que se nos olvida cumplirle. Y por cierto, cumplamos las promesas, ¿verdad? Que le hacemos al vecino, en especial a nuestros hijos, porque ellos son los que nos van a cuidar el día de mañana. Si no son nuestros hijos, son nuestros sobrinos, ¿verdad? Pero amar a nuestra familia, demostrar que tenemos el amor de Dios en nuestras vidas. No se permita a usted misma impacientarse. Dios le mostrará cuando debe comprar, vender y tomar decisiones. En Josué 1:9 dice otra vez, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor es contigo a donde quiera que vayas. Muchas veces nos preguntamos por qué, y muchas veces Él responde, porque así es su voluntad, ¿verdad? Eso lo dice la oración principal que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, ¿verdad? Porque su voluntad, dice también la palabra es agradable y perfecta, ¿verdad? Escuchar a Dios es importante y a veces parece que es tardío, pero Él es perfecto. Muchas veces Él nos está advirtiendo, por eso es de que no nos da las cosas cuando nosotros queremos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener fe
paciencia, fortaleza y determinación, también a educarnos a nosotras mismas, perseverancia. Se requiere fuerza para decir no a algo, ¿verdad? A algo que nos va a perjudicar y en especial delante de Dios, ¿verdad? Si hacemos esto significa que queremos obedecer, porque en Él estaremos seguros. Si escuchamos a Dios, recibiremos lo mejor de Él. Muchas veces lo impensable, ustedes, ¿verdad? Dios tiene algo que ni siquiera ha soñado, ¿verdad? Los milagros no son trabajo de nosotros, sino de Dios. Por eso nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es orar constantemente. Por eso mi fe debe estar en Él, ¿verdad? Y nosotros pues también somos vehículos, ¿verdad? Así como cuando venimos aquí a servir, a dirigir, a dar testimonio o damos ofrendas, somos un vehículo para que alguien más se edifique, ¿verdad? Y se beneficie, por decirlo así, porque así dice la palabra también: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias, ¿verdad? Entonces, oremos y meditemos en esta alabanza un momentito, ¿verdad? Porque aunque usted no lo pueda ver, Él va a estar orando. Y póngale su petición en su corazón y que el Señor nos responda, que se manifieste el Espíritu en este momento. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado esa identidad de hija, Señor. Tú eres nuestro Padre. Tú nos conoces desde antes de la fundación del mundo, a todas las que estamos aquí, las que no han podido venir y aún, Señor, las que ya se fueron, Señor. Te pedimos, Señor, que las guardes y las cubras con tu sangre preciosa y poderosa. Señor, también te pedimos fortaleza, que nos limpies, que nos purifiques, Señor. Fortalécenos con la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, para poder buscarte. Sí, Señor, porque tu palabra, Señor, también está presta a decirnos, Señor, que tú estás allí para escucharnos, Padre bendito, que tu Espíritu está ahí, que tu Espíritu nos llama, que tal vez nos despierta a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, Señor, de madrugada. También pones de día el querer orar, Señor. Hagámoslo, mujeres, porque es el llamado de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor, porque aunque no podamos ver, tú estás obrando. Sí, Señor, gracias porque tú cumples promesas, porque tú eres fiel, tú eres Dios, tú eres perfecto, Señor. Venimos también, Señor, a declarar, Señor, nuestro milagro en nuestro corazón y lo ponemos delante de ti, Señor, delante de tu presencia, Señor. Eres bueno, Padre amado, bueno eres. Gracias, Señor, y santo es tu nombre. Sí, Señor. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. Así eres tú, milagroso, el que abres el mar para que nosotros podamos huir, Señor. No sé, Señor, de qué podamos huir: de la tristeza, de la depresión, del enemigo, del malvado, Señor, del que persiga, Señor, a nuestros hijos probablemente. Señor, no nos vamos, Señor, sin antes decir que atamos y ligamos y echamos fuera todo lo que nos estorbe a nosotras para buscarte. Todo alcoholismo, toda drogadicción, toda dependencia de medicinas, toda depresión, toda tristeza, en el nombre de Jesús, toda carga es atada, ligada y echada fuera, porque Jesús ya pagó con su sangre poderosa y preciosa. Él ya pagó en la cruz, ya pagó por la tristeza, ya pagó por la pobreza, en el nombre de Cristo Jesús. Haznos, Señor, personas sanas, Señor, desde nuestra mente. Ordena nuestra mente con tu palabra, Señor.
Bendito eres, Señor, y úsanos, a todas las que estamos aquí. Cúbrenos con tu sangre preciosa y poderosa, Señor, a nosotros, a nosotras, Señor, a nuestros hijitos y a nuestros esposos, Señor, a nuestros nietos, Padre bendito, porque como tu palabra dice, Señor, que nos harás favor hasta 1000 generaciones. Y también tu palabra dice que el peso de la unción rompe el yugo. En el nombre de Cristo Jesús nos llenamos, Señor, de tu Espíritu Santo. Eso lo podemos lograr si oramos todos los días y leemos la palabra del Señor, que nos llenemos de unción para romper la cadena de maldad que nos quiera perseguir, o palabras de maldición, o enfermedades, o tristeza, angustia, o enfermedad. Damos, Señor, por recibido nuestros milagros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Corazón de guerrera, soy del ejército celestial que sale al campo de batalla a pelear. En el cielo